cómo crear un SKB, un Selling Knowledge Business, que sea rentable y haga que tu proyecto, que tu negocio genere una cantidad de ingresos que estimado en 10.000 euros al mes, que es algo bastante sencillo dentro del mundo de las redes y de los negocios online, con los que te sientas realmente satisfechos. Tienes que entender que hay muchísimas personas, muchísimos gurús en internet vendiéndote sistemas con nombres complejos y con cosas que realmente no tienen sentido para que tú percibas que a través de su ayuda vas a poder llegar a esta cifra. Pero llegar a esa cifra es cuestión de sentido común, es cuestión de aplicar unos pasos que son bastante simples, pero que curiosamente la inmensa mayoría de nosotros no aplicamos a la primera, que van a hacer que todo fluya, que todo sea mucho más sencillo. Así que déjate de historias, déjate de nombres complicados, de estrategias que parece que tienen 15 puntos que tú tienes que cumplir y que si fallas en uno todo se va a caer y todo se va a desmoronar, muy basadas en la fuerza y no tanto en el poder. Y vamos a ver hoy aquí esos pasos concretos que tienes que tomar. Así que coge papel y boli, porque lo que voy a explicar en este vídeo te puede ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimas cagadas con infoproductos que no van a funcionar, y te lo digo por experiencia porque yo he creado este tipo de infoproductos y después de 6 años en este mundo del emprendimiento online he llegado a una serie de conclusiones que son las que te quiero exponer en este vídeo, así que eso es lo que vamos a ver. Antes de nada, antes de comenzar el vídeo como tal, quiero dejar claro que esto es para ti si eres una persona con un negocio online, con un proyecto en redes, que ya compartes valor, tienes un expertise concreto, un nicho definido, puede ser el mundo de la comunicación, de las relaciones, de la salud, tanto física o mental. Ofrece servicios para empresas, temas de legalidad, puede que sean ciertas habilidades, la guitarra, por ejemplo, que hemos trabajado con gente en el mundo de la música, puede ser entrenador canino, por ejemplo, puede que ayudes a otros a hacer crecer sus proyectos en redes sociales, a crear buen contenido, puede que ayudes a otros también a captar clientes, todo tema de ventas, de closing, de setting. Me da igual, la cuestión es que esto es para ti si tienes una habilidad, si tienes unos conocimientos que pueden aportar valor y ya estás trabajando ahí. Así que, dicho esto, vamos al lío. Selling Knowledge Business. Es curioso porque en España, no sé muy bien por qué, cuando alguien quiere pronunciar las cosas bien en inglés, nos suena pedante, ¿no? Selling Knowledge Business. Es como si, ¿no?, como si nos estuviéramos forzando a ser guays. Me hace gracia, porque esto en Latinoamérica no pasa. De hecho, soléis tener muy buena pronunciación en inglés. Y los españoles, macho, pronunciamos como el culo. Normalmente, ¿eh? Muchos nos esforzamos y nos hemos quitado ese estigma de la cabeza de que tenemos que pronunciarlo mal para no sonar pedantes, pero es interesante, ¿no? Vaya creencia más estúpida, que al final hace que cuando contactamos con gente del mundo anglosajón digan, pero esto es como hablan, ¿no? Qué mal acento tienen los españoles, ¿no? Yo cuando me fui de Erasmus y hablaba allí en inglés, claro, estuve en Alemania, porque mi familia es alemana y realmente no disfruté demasiado de lo que es el país. Sí del Erasmus, pero no del país. Pero me acuerdo que me decían, ¡joder, qué buen inglés tienes para ser español! Me hacía mucha gracia, porque en efecto los españoles que había allí, también mis compañeros, pues no tenían muy buen inglés, que se diga. Vale, maravilloso. Punto número 1, y esto es fundamental que nos quede clarísimo, porque aquí tendemos a engañarnos mucho a nosotros mismos para percibirnos como mejores de lo que realmente somos o como peores de lo que realmente somos, en función de el punto de autoestima que tengamos o con el que nos identifiquemos más. Así que es saber en qué punto estás. ¿A qué me refiero con esto? Y vamos a ilustrarlo para que nos quede más claro. Digamos que dentro de tu rango de habilidades, lo que va a ser
los conocimientos y experiencias que tengas en relación a tu nicho y que puedas utilizar para comunicar valor y para trabajar con tus clientes, va a haber una línea que va a llevar del 0 al 10. Y tú tienes que ser honesto contigo mismo y saber en qué punto estás, cuán formado te sientes, cuánto puedes ayudar a otras personas a avanzar en esta línea. Lo dicho, sea del nicho que sea, si estás en el nicho de las relaciones, pues cuán bueno eres entendiendo al sexo opuesto, cómo funcionan las relaciones, las dinámicas de la atracción, cómo mantener una relación pasional y estable cuando ya alguien tiene una relación pues más a largo plazo, ¿vale? O sea, pongo este ejemplo, pero puede ser cualquier otro, pero tienes que saber muy bien en qué punto estás, porque en función del punto en el que estés, tienes que crear un contenido concreto, una oferta concreta, vas a poder aportar un valor concreto a las personas que entren en contacto contigo y vas a poder facturar a un precio determinado. Entonces, si tú ahora mismo estás en un 5, ¿vale? ¿Qué significa estar en un 5? Estar en un 5 significa que dentro de tu nicho percibes que hay muchas personas por detrás de ti a las que puedes ayudar, que les faltan estos conocimientos, pero también ves que hay muchos otros referentes en este mundo que están más avanzados que tú y de los que tú sigues aprendiendo, sigues leyendo, sigues consumiendo su contenido, sigues inspirándote por ellos, etcétera, etcétera. Entonces, si tú te encuentras en un punto 5, un punto medio, que este es un punto bastante avanzado en este mundillo, ¿vale? Con un 5 ya podrías generar esos 10.000 euros al mes que hemos comentado antes. ¿Por qué? Porque hay muchas personas aquí a las que puedes ayudar, ¿vale? No tenemos que ser los cracks de los cracks, pero si tú eres un 5 ya puedes generar muy buen dinero. De hecho, si eres un 4 o un 3 también puedes generar buen dinero. Si sientes que estás muy atrás, que no tienes tantos conocimientos o no puedes ayudar a los demás, aquí es cuando debes formarte, debes seguir leyendo libros, debes seguir aplicando lo que lees en tus libros, haciendo que esos resultados concretos a los cuales tú quieres llevar a tus potenciales clientes los tengas dentro de tu propia vida, porque eso es lo que te va a dar auténtica seguridad y lo que va a demostrar a los demás que puedes ayudarlos, tanto demostrar a los demás como demostrarte a ti mismo. Puedes, obviamente, contratar mentores, invertir en ese 1-a-1 un poquito más estricto que va a hacer que todo el proceso se acelere una absoluta barbaridad. De hecho, justo antes estaba escribiendo un correo sobre esta temática porque hay muchas personas que no son conscientes del poder que tiene invertir en alguien que está donde tú quieres estar, pero la cuestión es que tienes que determinar este punto, porque si tú estás en un 5, pongamos, puedes ayudar a gente que está en el 4, gente que está en el 3, gente que está en el 2 y gente que está en el 1. Es decir, vas a poder ayudar a todo este grupo de personas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Porque, claro, o sea, puedes decir, ah, vale, pues puedo ayudar a absolutamente todos estos, ¿no? O sea, tengo que, ¿no? Puedo dirigir mi contenido a todo este tipo de personas. Sí y no. Aquí depende del enfoque que tú quieras tomar. Lo que realmente más poder tiene y más dinero te va a permitir facturar, que es también lo que vamos a ver en el segundo punto, es dirigirte a un rango un poco menor que el tuyo. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en un 5, pues ayudar a gente que esté en 3 o esté en el 4. ¿Por qué? Porque esta gente ya está más avanzada. Y esta gente necesita conocimientos un poco más refinados y por lo tanto están dispuestos a invertir más. En cambio, gente que está en el 0, por ejemplo, pues va a estar muy perdida, no va a saber muy bien por dónde empezar, van a ser unos clientes un poco complicados y sobre todo no van a estar dispuestos a invertir tanta cantidad de dinero. Entonces tienes que ser consciente de que cuanto más avanzado estés en este rango, mayor va a ser el precio de tu oferta, más high ticket vas a poder cobrar. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos interesa? Sentido común, ¿no? De nuevo, pero algo que muchas veces se nos olvida. Nos interesa ser muy buenos en lo nuestro. Cuanto más buenos en lo nuestro seamos, cuanto mejores seamos, cuantas más habilidades, más conocimientos, más podamos ayudar a los demás, más vamos a poder cobrar. Obvio, pero muchas veces llegamos a un punto en el que pensamos, bueno,
yo ya con esto lo tengo absolutamente todo aprendido. Sí, podría mejorar un poco, pero no lo veo demasiado necesario, así que aquí me voy a quedar. Y hay mucha gente que de forma errónea, cuando llega al punto 3, por ejemplo, o al punto 4, ya se quedan ahí. Ya su formación ha terminado, ¿no? Y ya se dedican a ayudar a esta gente que está por detrás. Y la cosa es que como no tengan unas audiencias muy grandes con mucho sufrimiento, no consiguen facturar demasiado. Y esto le ocurre a muchísimos creadores que obtienen algo de fama, ¿no? En el punto 3 o en el punto 4, incluso a veces en el punto 2, porque hablan muy bien, con mucha seguridad, pero luego los cimientos, los fundamentos que tienen internos para poder ayudar a los demás no son demasiado sólidos. Entonces se quedan aquí y claro, pues el margen de personas a las que pueden ayudar y los precios que pueden facturar no son demasiado elevados. Y esto hay emprendedores pues, que dan esa sensación, que hablan un poquito pues, de desarrollo personal, alguna cosita por aquí y por allá, pero lo hacen con mucha labia, con mucha confianza. Pero claro, luego te venden ofertas a 20 euros, ¿no? Low tickets, absolutos low tickets, a 50 euros, comunidades con entradas de 70 euros, que eso lo hemos comentado en otros vídeos, lo seguiremos comentando en otros vídeos, pero es una mierda, o sea, no nos interesa estar aquí. En cambio, personas que a lo mejor están en el rango 10, ya podríamos poner, por ejemplo, en el mundo de los negocios, no pondríamos a un Jeff Bezos o a alguien de este estilo, a un Elon Musk, obviamente llegar ahí es muy, pero que muy difícil, pero llegar a rangos de 7, 8 o algo de este estilo, no es tan complicado si tú te percibes en constante formación con lo que estás haciendo. Las personas que están en este rango pueden facturar a precios fácilmente de 25.000 euros, por ejemplo, ¿no? 25.000 euros por una oferta, a lo mejor trabajando con ellos, no sé, de 3 a 6 meses. A lo mejor, ¿no? Hay personas que a lo mejor ya en el rango 8 o en el rango 9 pueden facturar. O sea, yo he visto masterminds que a lo mejor te cuestan 50.000 euros de 1 o 2 días, ¿no? Al final, cuando estás en estos rangos, atraes a personas que, claro, están también en 7, en 5 y demás, y son personas que ya seguramente hayan generado dinero con lo suyo y quieren seguir aprendiendo y formándose. Además, cuanto más avanzados estamos aquí, también esto es cierto y esto es interesante, más valoramos el poder contratar a referentes, a maestros, a personas que estén por aquí, porque son las que realmente van a poder ayudarnos. Claro, cuanto más avanzados estamos en el proceso, menos son las personas que pueden ayudarnos a nosotros, ¿no? Hay un trabajo nuestro, pero si queremos acelerarlo, las personas que están avanzadas siempre nos van a querer, nos van a poder ayudar más. Así que fundamental, primer punto que te debes llevar y que debes dejar claro y ser sincero contigo mismo. Y si eres un poco más paquete de lo que crees que eres, no pasa absolutamente nada, porque de esa sinceridad vas a empezar a formarte. Pero si no eres sincero contigo mismo y no sabes en qué punto estás, ¿cómo coño vas a saber a qué personas te tienes que dirigir y a qué personas tienes que ayudar? Vas a rayarte tratando de ayudar a gente que está muy perdida, que está en estos primeros rangos. Así que, ¿en qué punto estás? Continuamos. De hecho, yo justo estoy hablando ahora con un posible mentor. Tengo la llamada con él dentro de un ratito para acelerar mi proceso. Porque sé que quiero aumentar mi rango, tanto por mí como por mis clientes también. Y poder ayudarles y obviamente también que mi proyecto y mi negocio vayan mejor. Muy, pero que muy importante esto. Y bueno, basta decir que si te interesa trabajar conmigo, en el link que verás en la descripción, puedes reservar una llamada con nosotros. Para hacer crecer tu negocio, para rellenar esas lagunas que tienes en tu cabeza y para hacer que ganes más dinero, que en el fondo es lo que queremos. Pero no dinero de cualquier forma. Dinero con un proyecto con el que realmente te sientas satisfecho y alineado y empieces a hacer las cosas bien. Maravilloso. Punto número 2.
define tu avatar. Y no me refiero a los bichos azules enormes que viven en Pandora, me refiero a la persona concreta a la que tú vas a ayudar. Esto es algo también, todo lo que vamos a hablar aquí es fundamental, así que voy a decir muchas veces la palabra fundamental o importante o relevante, pero hacer esto es una de las piezas claves que la mayoría de las personas con negocios online se deja en el tintero y que al final no consigue conectar con un potencial cliente porque ese potencial cliente no se siente identificado con la oferta, con el contenido que está creando esa persona concreta. Entonces, tenemos que definir nuestro avatar. Lo primero de todo, obviamente, es el problema doloroso que tiene esa persona. Cuanto más doloroso sea, me voy a poner aquí, ¿no? Unas gotitas de sangre, no muy bien dibujadas, hay que decirlo, pero cuanto más doloroso sea el problema que tú vas a solucionar y obviamente, cuantas menos personas haya resolviendo ese problema concreto que tú vas a solucionar, mejor. ¿Qué es un problema doloroso? Pues, por ejemplo, dejar de beber, dejar algún tipo de adicción es un problema muy doloroso porque afecta muy negativamente a la persona. Ayudar con el tema de la obesidad como tal, pues también es algo bastante doloroso. No tan doloroso como lo otro, pero también hay personas que se dan cuenta de ese problema que tienen y quieren solucionarlo. Problemas que puedes solucionar pero que a lo mejor no serían tan dolorosos, pues lo hemos comentado antes, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento. ¿Le puede interesar a la persona? Por supuesto que sí. ¿Se puede hacer dinero si se hace bien esto? Que de hecho muchas personas no lo hacen nada bien en este mundillo y venden por horas, que esto es algo que comentaremos después. Pues sí, puedes hacerlo, pero claro, no es tan doloroso. Nadie dice, oh, no me sé la escala de acordes en séptima, ¿no? Y entonces no puedo vivir bien. No, esto no ocurre, ¿vale? Entonces tenemos que entender eso. Cuanto más doloroso sea el problema, mejor. Ahora bien, por ejemplo, he puesto el ejemplo de la música y hace muy poquito estuve con un buen amigo que es guitarrista, un guitarrista de flamenco brutal, o sea, el tío es un absoluto crack, es profesor en un conservatorio y hace poco me enseñó de hecho unas fotos que estuvo tocando para Javier Bardem y Brian O'Connor, no me acuerdo, o Brian O'Connor, no estoy seguro, pero bueno, un presentador estadounidense muy, pero que muy famoso, y él también sube contenido de vez en cuando, ¿no? Pero no es su principal fuente de ingreso, ni trabaja tanto en ese aspecto. Sin embargo, trabaja de la música, es profesor en un conservatorio y le vinieron bastantes personas preguntándoles, músicos que querían trabajar de eso, también preguntándole cómo lo había hecho, que si podía ayudarles, ¿no? Fíjate qué poder. Y él ni siquiera había dicho absolutamente nada de que él ayudaba a personas con esto, pero los demás ya le veían como un referente. ¿Por qué? Porque esos están en el mundo de la música, pero el problema doloroso que tienen es que a lo mismo están trabajando en algún trabajo que no les gusta nada y quieren dedicarse a la música y vivir íntegramente de la música. Ahí hay mucho más dolor y mucho más potencial de venta que simplemente ser bueno enseñando a otros. Lo vemos, ¿no? Este chico, Blas, mi amigo, había desarrollado un set de habilidades pero que muy extenso, o sea, de la escala que hemos visto antes, él estaría pues seguramente en un 7, en un 8, en un 9 seguramente no, un 7 o un 8, ¿no? Porque ya es un crack con la guitarra y encima trabaja íntegramente de eso, ya ha tocado para gente famosa y ya atraía ese público, ¿no? O sea, ya atraía a un avatar mucho más avanzado, mucho más perfeccionado. Pero a lo que voy, tenemos que definir este avatar concreto. ¿Y a qué me refiero con avatar concreto? Pues tenemos que definir sus características, tenemos que entenderle en profundidad. Cuanto más entendamos a este avatar al cual nos vamos a dirigir y cuanto más cerrado esté, esto es interesante porque normalmente intentamos abarcar a todas las personas posibles creyendo que sí van a entrar muchas, pero el poder realmente está en ser específico, en el focus, en dirigirnos a un avatar concreto, a un perfil de persona concreta. Mejor, tenemos que definir sus miedos, sus preocupaciones,
sus preferencias, aproximadamente su estilo de vida, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, sobre todo mentales, ¿no? Su estado mental podríamos poner, ¿no? También, o su mentalidad, como queramos, pero todo este tipo de cuestiones que nos van a indicar cómo deberíamos enfocar nuestro contenido y nuestra oferta. Entonces, en este punto hay dos cosas que debemos hacer. La primera es nosotros hacer este ejercicio. Es decir, la persona a la que yo me voy a dirigir, por ejemplo, lo hemos puesto antes de ejemplo, ¿no? Una persona con sobrepeso o con obesidad. Vamos a definir en una hoja todo esto. Miedos. ¿Qué miedos tiene? ¿No? Pues el miedo a lo mejor a que nadie le quiera por su físico, el miedo a no ser capaz de bajar de peso si empieza a tomar acción por bajar de peso, ¿no? Preferencias. Pues tiene preferencias de que no quiere ir al gimnasio porque le puede dar vergüenza. Lo mismo también hay ciertas comidas que no está dispuesto a dejar o dejar del todo, ¿no? Pueden ser cositas de este estilo. Estado mental, pues seguramente un estado mental bastante pobre, que por eso se manifiesta su físico de esta forma. Entonces va a ser una persona con dudas, va a ser una persona que va a necesitar reafirmación positiva constante, va a ser una persona que necesita que la entiendan, su estilo de vida puede ser sedentario, puede ser una persona que no cocina y que prefiere pedir comida y cuando pide comida además pide comida basura. Lo vemos, ¿no? O sea, definir las características de la persona a la cual nos vamos a dirigir. Esto nosotros lo hicimos en su día y cambia completamente el juego y es algo que mucha gente no hace. Y lo segundo que tenemos que hacer es nosotros ir directamente a nuestro cliente potencial y preguntar. Esto ilumina muchísimo y es algo que trabajamos con nuestros clientes y en lo que les ayudamos a encontrar a este tipo de personas que están en todos lados, o sea, no es tan complicado, especialmente cuando tú ya tienes un proyecto en el cual hablas de estos temas, o sea, normalmente en nuestro entorno va a haber personas que ya encajen aproximadamente con este avatar en nuestro entorno directo y preguntarles, oye, ¿en cuánto tiempo te gustaría experimentar una transformación? ¿Qué obstáculos sientes que ahora mismo te impiden llegar a ese punto al cual quieres llegar? ¿Qué miedos y qué preocupaciones te inundan cuando piensas en tratar de alcanzar ese objetivo? ¿Cómo es tu estado mental? ¿Sueles estar contento? ¿Sueles estar triste? ¿Sueles estar ansioso? ¿Sueles estar motivado? Cuando preguntamos a unas cuantas personas acerca de todas estas características, vamos rellenando un mapa mental el cual nos da unas indicaciones maravillosas para nosotros luego crear nuestro contenido y crear nuestra oferta. Y con todo esto, lo que podemos lograr, ¿no? Si hacemos todo esto, lo que podemos lograr, que esto es lo que nos interesa, es ser específicos, no abarcar a todo el mundo, ser específicos. Cuanto más específicos somos, más poder tenemos. Y os pongo otro ejemplo muy característico de unas sesiones que tuve hace ya por lo menos un año y medio, con un hombre que tenía dos proyectos en redes, uno lo tenía ya montado con un negocio, que era, fijaos, ¿no?, entrenamiento para embarazadas. Él era entrenador personal, tenía el título, tampoco alguien increíble. De hecho, estaría seguramente en la escala en un 3, en un 4, más o menos. Pero claro, incluso cuando estás ahí abajo, si eres específico, tu poder de venta aumenta muchísimo. ¿Qué se había dado cuenta? Pues de que normalmente se recomendaba a las mujeres embarazadas que no entrenaran, que no hicieran ejercicio, que una actividad mínima era suficiente y se dio cuenta de que igualmente las mujeres embarazadas querían estar en forma, querían sentirse atractivas y querían mantener sus buenos hábitos, que para ellas esto era algo muy importante, así que empezó a cultivarse, empezó a formarse, a preguntar a doctores, a otros entrenadores y creó un proyecto, un negocio, una oferta enfocada en mujeres embarazadas. Y cuando yo hablé con él, ya os digo, hace un año y pico, estaba facturando unos 8.000, 9.000 euros al mes. Y fijaos que es un nicho además con una esperanza de vida muy cortita.
porque luego una vez tiene el hijo, pues ya deja de estar embarazada y hasta que empieza a percibirse ya como embarazada y a tomar este tipo de medidas más enfocadas en su estado de salud concreto, pues a lo mejor pasan 1 o 2 meses. No estoy seguro, no soy un experto en eso, pero es interesante cómo el ser específicos a él le dio muchísimo poder. Hay un montón de entrenadores personales que tratan de dirigirse absolutamente a todo el mundo y no cobran un chavo o no hacen apenas dinero, pero él, que sin tener unas habilidades brutales se dirigía a un nicho muy específico, las mujeres embarazadas, estaba facturando muy, pero que muy bien. Y no tenía su contenido optimizado, no tenía su oferta optimizada, había un montón de cosas que podía hacer bien y que seguramente le colocarían en el rango de 15.000 o 20.000 con unos poquitos cambios. Pero igualmente haciendo las cosas así, con lo específico que era, estaba generando mucho dinero. Así que no tengamos miedo de ser específicos, porque si somos específicos, la persona concreta que encaje con nuestra oferta y con nuestro contenido se va a sentir muy alineado con nosotros. Así que continuamos. Es curioso cómo estas cosas muchas veces entran en conflicto con nuestro sentido común, que normalmente ese sentido común no es tan común, ¿no? Es común porque lo comparte mucha gente, pero no es un sentido como muy ajustado, digamos. Y claro, nos da miedo ser específicos, porque decimos, oh, pero es que entonces vamos a llegar a muy pocas personas y esas personas no nos van a ver. Claro que no, claro que no. Eso son excusas mentales que al final nos mantienen anclados a un estado de conciencia más bajo, nos impiden no arriesgarnos y tomar decisiones mucho más efectivas y nos mantienen estancados. Y os lo digo que he estado en el mundo del desarrollo personal durante muchos años, trabajando con demasiados tipos de personas, y soy el primero de que le ha costado ser específico y que ha visto el poder de ser específico y que ahora vamos. Lo que hago con mi proyecto ahora multiplica mucho, mucho, mucho lo que generaba con la ducha fría. Ya no me paran tanto por la calle, que eso igualmente me da un poco lo mismo, es una pequeña recompensa para el ego, pero me siento mucho más alineado y satisfecho con lo que hago ahora mismo. Y tú también lo harás, porque además, al ser específicos, podemos volvernos buenos en aportar mucho, pero que mucho más valor a esa persona concreta. Siguiente. Definir tu valor privado, tu oferta, la transformación que vas a realizar, cómo vas a trabajar con tus clientes. Y digo privado, no público. Y muchos dirán, no, David, pero es que yo he empezado ya a crear contenido y todavía no tengo definida mi oferta. Fíjate, esto es algo que yo también lo he hecho. Obviamente, la mayoría lo hacemos al principio, empezamos a crear contenido y luego ya si eso, creamos nuestra oferta, nuestro valor privado. El problema de esto es que no sabemos muy bien por dónde van los tiros. Entonces, si estás en ese punto, no pasa absolutamente nada, todo es variable, no nos casamos con un nicho concreto, no nos casamos con un enfoque concreto, las cosas pueden cambiar y mucho y está bien que cambien en función de los conocimientos que vayas adquiriendo y el enfoque que quieras darle. Cuanta más luz tenemos dentro de nuestra cabeza, más iluminado está el camino y dejamos de probar cosas distintas como hacíamos pues cuando no teníamos este tipo de conocimientos y podemos empezar a hacer las cosas bien, pero es mucho más inteligente si tú defines correctamente tu valor privado, sabes en qué punto estás, sabes a qué avatar dirigirte, cuáles son sus problemas y cuáles son sus condiciones mentales que les impiden resolver ese problema, en el cual tú te vas a volver bueno, y luego aprendes a resolver ese problema y ofreces esa resolución del problema. El contenido, en el fondo, ahora lo veremos, pero es la promoción de esto. La promoción de forma más pequeña, de forma más pública y extensa de esto. Pero tenemos que definir nuestro valor privado, nuestra transformación, porque eso es lo que va a generar ingresos. AdSense, promociones y cosas de estas,
pueden hacer un poquito de dinero, sobre todo si eres muy famoso, pero os aseguro que no mola nada estar en el juego de las cifras, no mola nada estar batallando con promocionadores para que te paguen algo digno, o sea, no es algo muy bonito. En cambio, aportar valor y ver cómo otras personas se transforman y tú poder vender high ticket además y poder facturar bien es mucho, pero que mucho mejor. Entonces, esto lo hemos comentado ya varias veces, pero lo fundamental es hacer que la persona vaya de un punto A un punto B. Y aquí nosotros añadir todas las herramientas y todas las técnicas, todos los procesos, todo lo que sea necesario para que esa persona vaya del punto A al punto B. Si nosotros podemos hacer que una persona vaya de un punto A un punto B, tenemos poder. Si podemos hacer que la persona no tenga, que tiene sobrepeso, se sienta bien con su peso, tenemos poder. Si podemos hacer que una persona no tenga un buen físico y esté musculado, tenemos poder. Si podemos hacer que una persona tenga algún problema de salud mental, que esté curada de ese problema de salud mental, tenemos poder. Si podemos hacer que un emprendedor que no factura con su proyecto, facture con su proyecto, que es lo que hacemos nosotros, tenemos poder. Si podemos hacer que un hombre que se siente insatisfecho con su vida relacional consiga una novia con la cual se sienta satisfecho, tenemos poder. Si podemos hacer que los demás tengan resultados, tenemos poder. ¿Qué ocurre? Que la inmensa mayoría no quiere mojarse tanto, no tiene la confianza suficiente como para decir yo puedo llevarte del punto A al punto B, pero las personas que pueden llevar a gente del punto A al punto B, que las hay a patadas, o sea, hay muchísimas personas que llevan a otras personas de un punto A un punto B, son las que realmente tienen poder de facturación y generan buen dinero. Entonces, esto es todo cuestión de formación, es cuestión de entender cómo funciona tu nicho concreto, qué problemas tienen y aprender a resolverlos uno a uno, poco a poco, para que lleguen aquí. Obviamente, cuanto más bueno eres en lo tuyo, cuanto mejor eres en lo tuyo, más rápido eres solucionando todo este tipo de problemas y más claridad tienes, que eso mola mucho. O sea, que te venga una persona y tú poder decir, mira, esto, tenemos que corregirlo y vamos a trabajarlo de esta forma, adaptándonos a sus necesidades, pues obviamente es lo mejor que podemos, ¿no? El mejor estado en el que podemos estar, así que por eso es importante que aprendamos a resolver todos estos problemas que van a ir apareciendo. Una cadena de problemas que al final llega hasta allí. Y hay una cosa que la inmensa mayoría la caga con esto y que creo que merece la pena comentar, que es que nuestra oferta debe venir en el formato de transformación. Siempre transformación. ¿Y cómo no debe ser? Por horas. Nosotros no debemos vender por horas. Cuando alguien vende por horas, el potencial cliente no percibe que vaya a haber una transformación, no sabe cuántas horas va a tener que invertir en esa persona, en ese producto, para poder experimentar la transformación que él siente que quiere experimentar, y por lo tanto hay muchísimo menos poder. Esto se ve por ejemplo, con personas expertas en el mundo de la salud que venden por horas, fisioterapeutas, ¿no? Y este tipo de personas. Los psicólogos, todos venden por horas, ¿no? Y hay muchos que son muy capaces de llevar a una persona de un punto A un punto B. Obviamente depende. Por eso también hay que filtrar el avatar concreto. O sea, un psicólogo a lo mejor con ese avatar concreto puede decir, vale, yo puedo llevar del punto A al punto B a personas que están en este punto, con estas características concretas, etcétera, etcétera. Pero si me viene alguien con una ansiedad brutal, una depresión brutal, que se ha intentado suicidar varias veces, alguien bastante jodido, ¿no?, mentalmente, pues no va a poder hacer todo ese proceso. En ese caso, tal vez le tenga que vender por horas, o tal vez no pueda ayudarle y tenga que decirle, yo no puedo ayudarte, pero esta persona sí puede ayudarte. Por eso debemos hacer esta filtración. Con el mundo de las relaciones exactamente igual. Y aquí os lo digo porque yo he vendido por horas a este tipo de personas y es muy difícil trabajar con ellas. No tiene nada que ver trabajar con un hombre que ya tiene cierta seguridad o ya está más o menos trabajado
mental y físicamente para llevarle a un estado en el que pueda relacionarse correctamente con las mujeres y tener experiencias sexuales o románticas, que trabajar con alguien que no ha tocado un libro de atracción en su vida, no ha tenido ni una pareja romántica o sexual en su vida. Esa persona va a haber que hacer un trabajo muy pero que muy profundo. ¿Puedes vender de transformación? Por supuesto, pero que sepas que te va a costar bastante y por lo tanto deberías pedir una inversión muy pero que muy elevada. Pero la cuestión es que debemos vender por transformación, no por horas. Esto es algo, ¿no?, que, pues, bastante lógico, que va a generar que la persona concreta perciba muchísimo más valor en tu oferta y va a hacer que luego además tú te sientas bien, porque no estás cobrando por hora sin saber muy bien qué está ocurriendo con tus clientes, sino que estás cobrando por transformación aplicando un sistema concreto que les va a funcionar. Esto, por ejemplo, también hay otro chico que... ahora no recuerdo el nombre, lo tengo en uno de mis primeros vídeos, que, por ejemplo, en el mundo de la música, que lo hemos comentado varias veces, curiosamente la guitarra también, o sea, al final, pues se van entremezclando también estos mismos ejemplos, pero con distintas personas. Me encanta la guitarra, toco la guitarra, seguramente también sea por eso. Pero la mayoría de profesores de guitarra como tal venden por horas. Una hora de guitarra, 20 euros, 25 euros, 30 euros si ya es bastante bueno. Pero este chico, y ya lo hacen bastantes, lo que hacen es decir, te voy a vender por transformación. Es decir, te voy a llevar de este punto y te ponen un vídeo en el que sale alguien tocando la guitarra, pero un poquito mal, ¿no?, desafinando o cualquier cosa de estas, a un punto B. Y sale él tocando ahí de puta madre. Entonces lo ves, dices, ah, vale, voy a pasar de aquí a aquí en 6 meses, 12 meses, lo que tú estimes y el tiempo en el que tú puedas llevarles. Y para eso metemos llamadas 1 a 1, metemos mentorías grupales o formaciones grupales, podemos meter talleres, podemos meter vídeos, podemos meter recursos, ¿vale? Fíjate, este que he dicho, vídeos. Esto está bien, pero realmente no es lo que más poder tiene. Lo que más poder tiene son las 1 a 1. Ahí es donde realmente podemos asegurar transformación, la persona se va a sentir que nos adaptamos a ellos y vamos a poder facturar a precios muy elevados, que ahora no tiene nada que ver que si tú ves a un referente, ese referente te suelte un paquete de vídeos, que para eso también tiene su contenido público, obviamente vas a adquirir más valor, pero no es lo ideal, a que ese referente tenga llamadas contigo 1 a 1, que esto tiene muchísimo más poder y por eso también es lo que hacemos nosotros. Así que, definir tu valor privado, tu oferta, tu producto y la transformación que vas a realizar. Coming out of my kitchen, I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. Started out with a kiss, how did it end up like this? It was only a kiss, it was only a kiss. Now I'm falling asleep, and she's calling a cab. Was he having a smoke? And she's taking a drag, and now we're going to bed, and my stomach is sick. And it's all in my head, and she starts in his chest. And now he takes off her dress. Now let me go. Now just can't look, it's killing me. I'm taking control. Vale. Siguiente punto. Y este va a ser muy, pero que muy sencillo una vez tenemos definido todo lo anterior. Contenido para tu nicho. No para todo el mundo. Contenido para tu nicho. Aquí es donde más poder vamos a tener. Cuando creamos contenido para nuestro nicho. Un error muy típico que ven muchísimos emprendedores, muchísimos creadores, es que se piensan que, aunque el valor privado sea para un nicho muy específico, el contenido tiene que dirigirse a muchas más personas. Y no, ¿vale? O sea, digamos que, por ejemplo, hemos dicho que tú estás en un punto de experiencia 5 y tu oferta privada es para gente que está en el 3 o en el 4,
por ejemplo, que es donde vas a tener bastante, pero que bastante más poder para facturar a precios elevados. Tu contenido como tal puede estar y debe estar en este rango de competencia dentro de tu nicho, y si quieres puedes hacer algunas piezas dirigidas a lo anterior, pero lo primero de todo, no dirigirte a personas que no están en tu nicho, o sea, que ni siquiera están en el nivel 0, sino que no son ni conscientes de que tienen el problema concreto el cual tú estás intentando solucionar, ni tratar de atraer a cualquier persona que se sienta mínimamente interesada por lo que tú estás hablando. Lo ideal, donde más poder tenemos, es que el 100% de nuestros seguidores puedan convertirse en clientes. Esto sería la hostia. Claro, imaginemos, el 100% de nuestros seguidores tienen potencial para convertirse en nuestros clientes. Y por esto no debemos jugar el juego de las cifras. O sea, de nada te interesa tener 100.000 seguidores si luego únicamente 15 o 20 de ellos pueden convertirse en clientes potenciales. Porque encima, para atraer a esos 100.000 has tenido que hablar de un montón de temas que no están dirigidos concretamente a este rango, el cual es a través del cual tú facturas. Entonces, tenemos que ser conscientes. Por eso, una vez está definido el valor privado, ya crear contenido para poder vender ese valor privado se vuelve algo mucho más sencillo y algo mucho más lógico. ¿Y cómo creamos este contenido para nuestro nicho? Aquí, de nuevo, cuando tratamos de atraer a muchísimas personas, cuando jugamos el juego de la atención, que hasta cierto punto obviamente debemos jugarlo, nos rayamos demasiado pensando que nuestro contenido es la pieza clave de absolutamente todo, cuando no, la pieza clave somos nosotros. Nuestro contenido es una extensión de nosotros pública a través de la cual vamos a atraer a clientes potenciales, a personas interesadas en lo que estamos haciendo, pero nosotros somos la base de todo, que son los rangos anteriores que hemos comentado. Sobre todo en relación a nuestras competencias y a nuestro valor privado, aquel que podemos aportar. Pero una vez tenemos esto, podemos crear contenido para nuestro nicho. Y no hace falta crear reels jodidamente increíbles, con efectos brutales, con cambios de escena cada segundo que atraigan la atención, para atraer a estas personas que se van a sentir atraídas por el formato de nuestro vídeo y no por el valor que estamos aportando. Como digo, si vienen personas que les gusta nuestro contenido, pero que luego ven nuestra oferta privada y dicen, no me interesa, esto no es para mí, no nos sirve de nada. O sea, esas personas no nos sirven de nada. Lo único de que nos sirven es para inflar nuestras cuentas y aumentar nuestro ego. Porque da absolutamente igual. Y ya hemos visto en otros casos que hay creadores con millones y millones de seguidores que están facturando nada o están en bancarrota, no viven de sus proyectos, y otros con una base de seguidores muchísimo más pequeñita que están generando buen dinero, como es mi caso ahora mismo. Que ahora mismo, pues cuando estoy grabando este vídeo, en YouTube creo que está en 5.000 y en Instagram en 3.000, y estoy generando mucho más dinero de lo que generaba con la ducha fría, porque estoy mucho más enfocado a mi nicho. Entonces debemos entender esto. ¿Y cómo creamos ese contenido? Fácil. Crea piezas con una calidad decente, por favor, o sea, con una cámara, con un móvil que esté más o menos bien, o sea, si es un iPhone maravilloso, si tienes una cámara obviamente, pues va a quedar muchísimo mejor, con audio decente, o sea, no me vengas con un micro de solapa de esos antiguos del año catapún que suena, o sea, porque he visto personas que tienen puntos ciegos con esto, y no, debemos corresponder también a las expectativas sensoriales que tienen nuestros potenciales clientes y la gente que nos va a ver, o sea, cuanto más profesional quede el contenido, a nivel de calidad de audio y calidad de vídeo, que son los dos sentidos a través de los cuales la gente percibe nuestro contenido, mejor. Y una vez hecho eso, nosotros tenemos que dirigirnos a nuestro nicho aportando herramientas, aportando conocimientos y aportando puntos de vista que a esas personas les puedan resultar útiles en el camino del punto A al punto B que hemos comentado anteriormente. No necesitas hacer nada más, no necesitas entremezclar noticias que han ocurrido en el mundo con
tu nicho, no necesitas andar hablando de temas ni de otras personas para atraer a tu nicho, solo tienes que aportar valor con una calidad profesional. Ahora bien, ya, si mezclas esa solución de problemas, esa calidad de tu contenido, disculpadme, esa calidad de tu contenido con la solución de problemas y además creas piezas muy buenas, mejor que mejor. Pero también tenemos que tener cuidado porque cuanto más avanzada está una persona en este rango, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo que sea, más va a querer consumir el contenido de forma directa y menos va a querer consumirlo con escenitas, con efectos, con subtítulos gigantescos, con todo este tipo de cosas. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo, por ejemplo, los referentes que consumo a día de hoy crean vídeos como este. Están hablando a la cámara, hablando de sus experiencias, porque así puedo integrarlo mucho más. Puedo absorberlo mucho más. Claro, tú imagínate que estás estudiando, leyendo un libro y tienes los cascos con música puesta, un bebé gritando por un lado, unas luces que están encima del libro, ¿no? Haciendo así efectos con colores. Te va a costar mucho más concentrarte en el valor que quieres experimentar. ¿A quién le va a gustar eso? A las personas que se quieren entretener a secas, ¿no? Y dependen mucho de esa dopamina. Entonces, tengamos esto siempre presente, porque cuanto más avanzados estamos, si nos dirigimos a personas que están un poquito menos en el rango que nosotros, van a querer consumir el contenido de forma directa. Por eso este tipo de vídeos, para todos los que estáis ahora mismo con vuestros negocios, con vuestros emprendimientos, con vuestros proyectos en redes, podéis captar tanto valor, porque no estoy metiendo ahora b-rolls y estoy metiendo un montón de paja que os desconcentra, sino que podéis poneroslo, incluso podéis poneroslo en formato podcast, porque no tenéis que ver tanto. Voy hablando y voy comentando todo lo que pongo en la pizarra. Entonces están diseñados para que podáis llevaros ese valor. Y si tú puedes diseñar tu contenido para que las personas se lleven ese valor, sí, tendrás menos seguidores, pero los seguidores que tengas vas a saber que están ahí por el valor que aportas, por cómo te perciben como un referente que puede solucionar sus problemas, no como alguien que crea vídeos bonitos o entretenidos, ¿no? Y este tipo de cosas. Así que haz esto, ¿vale? Concéntrate más en el valor que aportas en tu contenido más que en la forma. La forma tiene que ser un reflejo de lo que llevamos dentro. Y si nos apetece crear algo muy chulo y muy bonito, está muy bien, pero nunca descuidando lo que hay detrás, que son tus conocimientos, el valor que estás aportando. De hecho, antes de ayer estuve comiendo con un muy buen amigo que también está en este mundo, que ha trabajado con nosotros durante unos meses. Y hablábamos de todos estos temas, ¿no? Y me comentaba que quería dirigirse también a ayudar a emprendedores con sus estrategias de venta. Él es muy bueno en el tema de las ventas. Se está formando muchísimo, además, que eso me gusta mucho. Y quería crear contenido un poco más dispar, ¿no? Y me comentaba que tenía un vídeo preparado que era de funcionario a vivir de las redes, ¿no? Y claro, el título suena atractivo, ¿no? De funcionario a vivir de las redes. Pero claro, ¿a qué personas atraes? Pues atraes a funcionarios descontentos con su trabajo, que quieren aprender a vivir de otra forma. Pero no atraes a el nicho al cual quería dirigirse él, que eran emprendedores o empresarios que querían optimizar sus estrategias de venta. Entonces nuestra mente puede llegar a títulos chulísimos y a piezas de contenido chulísimas, pero que no son muy eficaces. De hecho, esto me ocurría a mí en la ducha fría, que en Instagram creció una jodida barbaridad con una serie de vídeos que estaban enfocados, pues no, decía, si eres un hombre que intenta ligar con una mujer que sabes que tiene pareja, eres patético. Que lo pienso, pero claro, el tipo de personas a las que atraía, pues eran personas pues, que querían marujeo, querían salsa, querían escuchar hablar de relaciones desde ese punto de vista un poco más autoritario, que ya me he salido de ahí, pero eran vídeos de este estilo, ¿no? Por eso, cuando estaba en ese punto, que ofrecía sesiones privadas, pues me venían muchos hombres con el tema de la atracción, con el tema de las relaciones, ¿no? Que es un tema que me apasiona, pero el cual no me quiero dedicar ahora. Siguiente punto. Conversión. ¿Qué significa esto? El proceso a través del cual vas a convertir a esos seguidores, a esas personas interesadas en tu contenido y en tu oferta, en
clientes. Es decir, de, vamos a llamarlo seguidor, a cliente. Y esto es más fácil de lo que la gente piensa, porque una vez una persona te sigue por el valor que aportas, porque te ve como un referente y sabe que tú puedes ayudarle a solucionar su problema, este proceso es muy fluido, no tienes que andar convenciendo, no tienes que andar resolviendo 1000 objeciones, algunas vas a tener que resolver, obviamente, y vas a tener que adaptarte a la persona y entender su situación. No ocurre absolutamente nada, pero este es un proceso en el que mucha gente se pone nerviosa porque no está muy seguro de si esa persona le ve como un referente, pero claro, si tú has creado contenido a tu nicho y tienes una oferta de valor a tu nicho que es buenísima y que resuelve su problema, ¿por qué no te va a comprar la otra persona, ¿no? Lo que debemos fijarnos es más en por qué no me va a comprar, detectar por qué no te va a comprar esa persona más que por qué te va a comprar. Y una vez detectemos las cosas por las cuales no nos va a comprar, las solucionamos, porque esto ya está resuelto. Así que, ¿cómo hacemos esa conversión? Hay varios métodos, aquí no hay uno solo, pero hay varios que pueden estar muy bien y que nos pueden ayudar, ¿no? El primero es dejar tu WhatsApp, ¿no? Yo esto lo sigo haciendo por si alguien me quiere contactar. Lo único que tengo puesto un pequeño formulario para poder acceder a mi número de teléfono y es mi WhatsApp. Y yo contesto a las personas. Es un WhatsApp que tengo, no es mío personal, uno que tengo para mi negocio. Pero de esta forma pueden venir las personas con dudas concretas y yo hablar con ellos para resolverles sus problemas, sus objeciones o dudas que tengan en relación a lo que yo hago. Entonces, es un buen método para hacer que las personas vengan, ¿vale? Y te escriban. ¿Qué ocurre? Que a veces las personas, pues, no queremos escribir a otra persona para este tipo de cosas. A mí, por ejemplo, pues no es algo que conecta mucho conmigo. O sea, cuando he contratado a personas, he preferido optar por otras vías que vamos a ver ahora, pero no me ha salido, no me ha nacido pillar y escribir al WhatsApp de la persona. Puede parecer un poco invasivo a veces, aunque para algunas personas puede ser, oye, mira, qué guay, tengo acceso a esta persona directamente. Entonces, está muy bien, nunca sobra, podemos dejarlo para que las personas nos escriban si tienen dudas y ya está. O sea, este proceso está diseñado para que no tengas que poner un checkout. Es decir, que lo que tú vayas a hacer, como es un producto high ticket de 1000 euros para arriba, que sería lo suyo, cuanto más mejor, depende también de tus competencias y cuán bueno seas resolviendo el problema concreto de la persona al cual te diriges. Cuanto más alto es el precio, más debemos cuidar este proceso, porque poner un carrito de la compra y ¡pum! Y ya te contactaré no funciona para este tipo de ofertas. Entonces, tenemos que tener cierto contacto con la persona para entender realmente si podemos ayudar a esa persona, porque es que si te compran así, ¡pam!, de repente, que es muy raro además que lo hagan, porque van a querer ver cómo les puedes ayudar, porque van a invertir una cantidad considerable de dinero, pues hay que hablar con ellos, ¿no? Entonces, tenemos que dejar el WhatsApp para que nos escriban. Otro que también está bien, iniciar conversaciones. Ser nosotros los que iniciemos conversaciones. Hay algunos emprendedores, algunos empresarios, algunos creadores que directamente cuando les sigue a alguien les mandan un mensajito a su Instagram, por ejemplo, y les dicen: hola, muy buenas, muchas gracias por empezar a seguirme, si puedo ayudarte con algo, tienes alguna duda en cuanto a este nicho concreto, insertar en el que tú estés, avísame. Y muchas veces la persona dice: pues mira, sí, la verdad es que me interesa esto, quiero saber esto, y vas hablando un poquito con esa persona. Muy bien, pues cuéntame un poco tu situación, ¿qué te impide ahora mismo llegar a ese punto? Oye, pues que sepas que yo me dedico a esto, ¿te gustaría tener una llamada conmigo para que pudiéramos resolver tus dudas y ver si podemos trabajar juntos, ¿no? O sea, es algo muy natural. Inicias conversaciones. Si no quieres hacer esto de enviar un mensaje a la persona concreta, puedes, por ejemplo, crear una historia en la que tú dices: estoy creando un sistema para ayudar a este tipo de personas a conseguir estos resultados. ¿Te interesaría tener más información sobre esto? Tú ofreces información y algunas personas, ¿no? Pones una... ¿Cómo se llama esto? ¿Como una encuesta? No lo sé. Esto que pone sí o no, ¿no? Y la persona pone sí o no. Entonces, a ti te sale quién ha dicho que sí. Entonces, ahí puedes contactar con esa persona. Oye, he visto que te interesaría tener información al respecto.
aquí te envío esta página web o dime un poco en qué situación estás y hablamos sobre el tema, lo que sea, pero inicias tú esa conversación. Esta va un poquito más allá, es decir, en vez de tú abrirte y que la persona venga, aquí directamente vas tú, haces ese paso, que está muy bien. De hecho, esto tiene muchísimo poder porque puedes entrar en contacto con muchas más personas mucho más fácilmente antes de que ellas dejen tu WhatsApp. Y hay formas muy lógicas, muy normales de hacerlo sin sonar invasivo. O sea, lo que no tienes que decir es, oye, ¿me compras? No, obviamente no, ¿vale? Tienes que hablar con la persona, entender su situación, sobre todo porque ese es el objetivo. El objetivo no es vender, tenemos que tener esto muy claro. El objetivo es que la persona se sienta entendida y analizar y verificar si nosotros con nuestra oferta de valor podemos ayudarles. Ese es el objetivo. El objetivo no es vender como tal. El objetivo es hacer dinero ayudando a otros, no hacer dinero porque sí. ¿Vale? Que nos quede eso muy muy claro, que algunas personas no lo tienen tan claro. Y otra opción es, que esta es como la tenemos nosotros, ir a llamada directamente. Tú pones un Calendly, por ejemplo, que es esta aplicación, esta página web que te permite reservar llamadas, que además puedes poner un formulario, es decir, la persona tiene que rellenar una serie de preguntas para verificar que es alguien cualificado para acceder a tu oferta y reservar una llamada contigo, y en la llamada pues hacer todo ese proceso de conversación. ¿Por qué? Porque normalmente en una llamada donde vemos a otra persona hay una comunicación mucho más directa, no hay que esperar horas para enviar un mensaje o recibir un mensaje, sino que es todo en el momento, se crea mucha más empatía y se puede entender en cuestión de 20, 30, 40 minutos si tu oferta encaja con esa persona que ha reservado llamada. Es muy personal y es una de las mejores opciones que utilizan la gente más top. ¿Es la que tú debes utilizar? Hombre, hasta cierto punto todo debería llevar a llamada, porque ahí es donde la venta se puede producir de una forma mucho más efectiva. Puedes ir directamente a llamada o puedes ir a una de estas dos opciones y luego ya ir a llamada. Así que, con todo esto dicho, ya sabes cómo crear tu SKB, Selling Knowledge Business.